Praga, un mundo de historias cotidianas. Una selección de las mejores entrevistas emitidas en Radio Praga Internacional los últimos años. Hola amigos, ¿qué tal? En un nuevo episodio del podcast Praga, un mundo de historias cotidianas, vamos a conocer una historia más que interesante. Nacida en Venezuela y criada entre varios idiomas, la dramaturga Melanie Rada encontró en Praga el lugar donde convergen sus raíces, su vocación teatral y una vida marcada por los viajes, la memoria familiar y el arte entendido como una forma de sanación. Así como República Checa atravesó de un modo muy intenso los grandes acontecimientos de la historia de Europa, este país suele ser también epicentro de distintas historias de vida que atraviesan fronteras, épocas e idiomas, como es el caso de la dramaturga Melanie Rada, quien a continuación intenta dejar lo más en claro posible cuál es su nacionalidad. Yo nací en Venezuela, pero mi papá es checo, viene de la familia checa, mi mamá es canadiense, franco-canadiense. Entonces yo nací y empecé a hablar francés y después español, porque estaba en Venezuela, obviamente, y inglés cuando empecé el colegio. Pero como mi familia es checa, también como crecí entre checo con la familia. Mi familia se mudó de la República, de Checoslovaquia, después de la Segunda Guerra Mundial. Mis abuelos, ellos los dos estaban en campos de concentración, etc. Y los dos obviamente sobrevivieron. Cuenta que una de sus abuelas, que era profesora de arte y no tenía origen judío, pero ayudaba a un grupo de esa comunidad, estuvo en Terezín y luego la trasladaron a un campo de Polonia. Melanie llegó a conocerla muy bien e incluso vivió con ella hasta que regresó a República Checa cuando su nieta tenía 15 años y de hecho murió aquí. Sin embargo, nunca pudo enterarse demasiado acerca de aquellos años que pasó en los campos de concentración. Mi abuela no quería hablar de ello, que decía que no podíamos comprender la situación, etc. Pero hacía cosas diferentes, como por ejemplo para cenar se comía una mitad de pan y la otra mitad la guardaba por si acaso. Todo tipo de detalles así que eran como del campo, ¿no? Que se quedó así, era un cambio para ella que no era fácil para ella. A quien no llegó a conocer Melanie fue a su abuelo, que murió cuando ella tenía apenas 4 meses y permaneció 4 años en Auschwitz. De hecho, cuenta que la decisión de irse de Checoslovaquia en 1948 fue justamente de sus abuelos. Y aunque la idea original era llegar a Estados Unidos, no consiguieron a tiempo la visa y el primer país que les dio la autorización de quedarse fue precisamente Venezuela. Y entonces mi papá creció en Venezuela, mi tía nació en Venezuela y mi papá, creció hablando español, inglés también, porque también fue un colegio americano. Y después él se mudó a Canadá, donde encontró a mi mamá. Él no hablaba francés, ella no hablaba inglés tampoco, porque ella era franco-canadiense, no hablaba español, por supuesto. Y los dos así se conocieron, se mudaron a Venezuela juntos. Mi mamá aprendió el español y después inglés conmigo cuando yo estaba en la escuela. Melanie dice que la decisión se debió sobre todo a la sed de aventuras que prometía una tierra como Venezuela y a que su padre tenía la vida muy armada en ese país. Lo cierto es que para su madre no se trató de algo fácil porque venía de una familia muy numerosa y unida del norte de Quebec y ella tiene la impresión de que fue la primera en irse de ahí. La que también sabe de mudanzas es la propia Melanie, que vivió en Venezuela hasta los 18 y luego se trasladó a Canadá, donde estuvo unos 8 años, durante los cuales estudió arte y teatro.
Además de dar clases de español y realizar traducciones, en esa época creó también su compañía de teatro y arte Sakanda, que luego trajo a Chequia cuando tomó la decisión de regresar a la tierra de sus ancestros. Melanie había visitado República Checa en 1994, apenas 5 años después de la Revolución de Terciopelo, y asegura que ya en ese viaje empezó a sentir que quería vivir aquí. Asegura que cuando se graduó en Canadá sentía cada vez más que le faltaba algo, aunque no sabía exactamente qué. Cuenta que al principio la idea era solo probar suerte por un tiempo, y de hecho llegó al país con $300 canadienses y una caja de cartón con sus pertenencias. Ni trabajo, ni casa, ni absolutamente nada. Para colmo, los comienzos tampoco resultaron muy promisorios porque apenas llegó se infectó con un virus. Entonces la primera semana me la pasé en cama, vomitando. Eso era mi primera semana en la República Checa. Pero después, cuando ya podía caminar, ya me acuerdo era enero, ¿no? Entonces invierno, ya hace 19 años ya. Y estaba caminando por el Old Town y miré el castillo y había como un poco de nieve y ahí me paré y ya lo sentía y sentía mi familia, sentía mi abuela, todo y me vino así como una corazonada, como se dice en Venezuela, y bueno, así decidí que sí, este es mi hogar. Con el tiempo, luego de realizar otros trabajos temporarios, Melanie fue reiniciando sus actividades con la compañía teatral que consiguió mucha repercusión en Praga, al menos hasta que la pandemia los obligó a suspender muchas de sus actividades y planes. Entre los logros de su compañía hay uno muy especial que es la representación de la pieza Marat Sad de Peter Weiss. Recuerda que primero la había hecho en la cervecería Umedvidku con sus estudiantes de The English College en Prague, porque asegura que siempre utiliza espacios alternativos y jamás teatros convencionales. A tal punto que en el año 2012 representaron esa misma obra en inglés y con subtítulos en checo en un lugar más que especial, pero a la vez muy acorde a esa obra, la antigua lavandería del Hospital Psiquiátrico de Bohnice. Y ahora Marat Sad tiene que ver con la misma historia que Bohnice. Entonces hacerla ahí era una oportunidad fenomenal, increíble. Y bueno, cuando estábamos haciéndola y practicando la pieza y todo, también en Bohnice, teníamos la gente de Bohnice que venían y como participaban con nosotros. Y era una experiencia tan bonita, no sé, como aprendimos todos uno de los otros y hasta las piezas que ellos venían durante la pieza y como hacían cosas con nosotros también. Era increíble. Aclara Melanie que muy poca gente conoce esa antigua lavandería, un espacio enorme con una altura de casi 5 metros porque suele estar cerrada. Recuerda que durante las representaciones la gente se sentaba en el piso y en todo tipo de asientos, incluso los pacientes. También habían hecho un trabajo muy cuidado y a la vez casero con la iluminación que acentuaba aún más la atmósfera de por sí especial de ese sitio. Como corolario, recuerda que luego hicieron un documental sobre la pieza y la participación de los pacientes que fue proyectado en bienales de Liverpool, Edimburgo y Toronto, entre otras ciudades. En Praga, Melanie conoció a su marido, que para contribuir a la gran diversidad de banderas de su vida es estadounidense, y como trabajaba en una compañía similar a la de ella pero norteamericana, tenía mucha gente en común, aunque nunca antes se habían cruzado. Lo mismo les empezó a suceder en Praga y de hecho recuerda que cuando finalmente se conocieron se la pasaron hablando toda la noche sin parar porque descubrieron que tenían todo un mundo en común. Luego de casi una década de noviazgo se casaron hace 7 años y hoy viven en Porzhizy nad Sasavou.
Totalmente instalada en el país, Melanie afirma que entiende muy bien el checo, pero no lo habla tan bien como ella quisiera. Si bien solía escucharlo mucho de pequeña, cuando cumplió 4 años, sus padres decidieron que 3 idiomas sería suficiente, y aunque su abuela no estaba contenta con la idea de que no aprendiera checo, al final tuvo que resignarse. Lo curioso es que hoy Melanie asegura que no tiene un idioma que hable mejor que los otros que domina. Mi primer idioma son 3 idiomas mezclados juntos. Y la familia, cuando estamos en familia, con mis hermanos, mi papá y mi mamá, hablamos una mezcla de los 3 idiomas. Y para mí, hablar solamente un idioma se me hace un poco difícil, porque hay palabras que son como mejores en un idioma que el otro. Lo cierto es que esa diversidad de idiomas de alguna forma configuró también su versatilidad de vocaciones. Además de reiniciar de a poco sus actividades con la compañía teatral y de dar clases de inglés en un colegio secundario, Melanie está terminando una maestría en nutrición holística. Explica que el teatro físico que realiza desde hace muchos años le fue mostrando una dimensión terapéutica que la terminó llevando al yoga, y como a la vez disfruta mucho de cocinar, durante el COVID tomó la decisión de explorar también el mundo de la nutrición. Sin embargo, cabe aclarar que en el terreno gastronómico sí tiene una preferencia muy marcada. Gastronomía sería la latina, venezolana 100%. Dígame, la comida checa está bien, y la canadiense también, la francesa, pero una comida venezolana, una buena arepa, una empanada, un pabellón, eso es otra cosa. Eso es una comida de verdad. Mientras trabaja en una nueva obra para estrenar a finales de este año o comienzos del año que viene, Melanie planea trabajar también como nutricionista, incluyendo la preparación de viandas individuales. En su opinión, esa actividad también estará muy ligada a las demás disciplinas que viene abordando, porque ella no duda en ver la comida y la terapia como una forma de arte, y el arte y la cultura como una forma de terapia. Así llegamos, amigos, al final de este episodio. Le agradecemos a Dagmar Hritkova, que nos ha acompañado hoy en el sonido, Nikimot Dayo, y como siempre les agradecemos a ustedes por estar del otro lado, y los invitamos a seguir nuestra página espanol.radio.cz, como así también nuestras redes sociales, Facebook, X e Instagram, en nuestro flamante perfil. Nikimot a Naslicheno.